Y entonces Pilatos, queriendo complacer a la multitud, les soltó a Barrabás, y después de hacer azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Capilla de la que fue fábrica de tabacos de Sevilla, en la calle Juan Sebastián Elcano, barrio de los Remedios. Aquí está la sede de la Hermandad de las Cigarreras, la de la Hermosa Virgen de la Victoria, la que representa la cruel flagelación del Señor. Hemos venido a entender el paso de misterio, a conocerlo en profundidad, a entenderlo en todas sus dimensiones, a verle la espalda a Dios Hijo y a agarrarnos a su columna con Él. Hoy veremos de cerca los azotes de nuestro Señor Jesucristo. Acudamos a la palabra del Señor y al castigo que asume por nosotros. Dentro del proceso nos hallamos ante Pilatos, en ese punto justo. Los cofrades de las cigarreras nos muestran un episodio tan duro como definitivo. Jesús asume todo el dolor del mundo entero. La flagelación se entronca en el proceso ante Pilatos. Él lo manda a azotar. Los evangelios lo describen muy sucintamente, no se regodean en la descripción de la escena, como tampoco en ninguna escena de sufrimiento del Señor, quizás porque quieren incidir más en el significado teológico y profundo que está dándole el Señor a esa vivencia, a esa experiencia, que realmente en el dolor humano que está sufriendo y que todos damos por hecho que fue así. En los textos sagrados, ningún evangelista se extiende en este momento exacto de la pasión. ¿Qué papel juega entonces la flagelación de Jesús dentro de su propia obra? En la flagelación morían muchos condenados, no llegaban ni siquiera a la crucifixión. Es el gobernador el que intenta dar órdenes para que no muera en ese momento, entre otras cosas porque era como un castigo ejemplar que quería él después devolver al pueblo para que el pueblo lo condenase. Todos somos conscientes que Pilato tuvo muchas dudas en condenar al Señor, por tanto un poco se descargó esa responsabilidad en un pueblo que pensaba que compadecido ante el rostro del ecce homo iba a absolverlo de esa condena. No fue así, pero en esa escena lo que realmente se está representando es cómo el Señor asume todo el sufrimiento humano, esa cadena de opresiones que desde el César hasta el sayón que lo está azotando, de una manera escalonada, va sufriendo todo ser humano, que siempre tiene a alguien por encima, que le aplasta, que le extorsiona, que le genera sufrimiento, y al final de esa cadena, como último eslabón, se pone el Señor, sufriendo en esos azotes todo el odio contenido de todos los estratos de esa cadena que van asumiendo un sufrimiento y descargándolo sobre otro. Debajo del Señor ya no hay nadie que esté asumiendo ese dolor, porque Él lo recoge todo. Volvemos al fondo, a la explicación teológica, pero ¿qué momento de la pasión real estamos viviendo en esta representación que sale a la calle cada Jueves Santo en Sevilla? Aproximadamente, para hacer un cierto paralelismo, podríamos encontrarnos en la fase de juicio oral, teniendo en cuenta que un procedimiento o bien abreviado o bien sumario está compuesto por 3 fases. La de instrucción, que sería la fase en la que ubicamos el prendimiento, la fase de preparación del juicio oral y la fase de juicio oral donde se encontraría la vista y la posterior sentencia. No hay una textualización de la fórmula de la sentencia en los evangelios. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no tenemos una sentencia que diga la condena y la pena que conllevaba aquello por lo que se procesó a Jesús. Eso, a consecuencia, da una serie de inconvenientes y también abre una serie de hipótesis. Tenemos que tener en cuenta que no sabemos si la flagelación fue accesoria
a la pena de muerte impuesta por Pilato, o bien no fue accesoria, sino que fue una pena totalmente autónoma. Como no sabemos si se produce la flagelación posteriormente a la sentencia o anteriormente a la sentencia, como te digo, se abren varias hipótesis. ¿Por qué? Porque si la flagelación se produjera posteriormente a la sentencia, significa que junto a la sentencia y la condena de muerte, además se flagelaría a Jesucristo como pena accesoria. ¿Y si la flagelación se hubiese llevado a término antes que la sentencia? Podríamos relacionar el Evangelio de Lucas, en el que se dice que Pilato intentó no sentenciar la muerte. ¿Por qué? Porque podríamos considerarlo como una pena autónoma, es decir, como un castigo, intentando que ante ese castigo el pueblo y el Sanedrín, que se presentaba como acusación particular en ese momento, vieran que se había escarmentado a Jesucristo y por tanto finalmente no fuera condenado a muerte. Existen otras hipótesis. La de una supuesta sentencia en la que Pilatos condena a Jesús a la flagelación y luego, habiendo hablado el pueblo, es cuando rectifica. Habiendo escuchado la opinión no favorable del pueblo y del Sanedrín, Pilato rectificara y esa primera sentencia la modificara y realmente creara una especie de sentencia rectificada definitiva por la que decide congratular, ¿no?, a todos los que estaban allí presentes y sentenciar finalmente a muerte a Jesucristo. Miremos a la historia ahora. ¿Desde cuándo sale el misterio de la flagelación en la ciudad de Sevilla? ¿Dónde está el origen? Echemos la vista atrás. Recuperemos incluso un paso, con la imagen de San Pedro. Sabemos que en 1710 se le encarga pues, a un escultor, no tenemos conciencia de quién es, se puede atribuir a la escuela de Roldán. Sabemos que ya tenemos tres figuras que están acompañando a la imagen titular, que a lo largo de los tiempos van a ir cambiando, pero que en ese momento sería el Cristo de Amaro Vázquez, y vamos a ver tres figuras. Dos de ellas son sayones judíos que están flagelando al Señor, y uno de ellos está en la zona trasera recogiendo pues algunas ramas de distintas especies vegetales para formar la vitis romana, que era pues, una forma de castigo con distintas varas. Eso se va a ir manteniendo, ese misterio, hasta pues ya bien entrado el siglo XX, no será hasta 1974 cuando se estrene el misterio que estamos viendo anteriormente al que podemos ver hoy en día de Navarro Arteaga. Es decir, que desde el año 1713, una vez que se termina ese misterio antiguo, ya tenemos representada la flagelación, aunque posiblemente no sea el primer misterio que tuvo la hermandad, porque no hay duda, no hay certeza, pero bueno, hay una aproximación. Las investigaciones que ha hecho uno de nuestros hermanos, como José Manuel López Bernal, que desde 1628 la hermandad tenía también como titular una imagen de San Pedro. Ese San Pedro, que era una imagen de vestir, parece que procesionó junto a la imagen de Cristo, es decir, que previo a tener a la hermandad en la calle, pues la hermandad, el misterio de la flagelación, lo que se representaba era el misterio de San Pedro arrepentido ante Cristo atado a la columna. Conocemos en la actualidad hasta 4 imágenes titulares que han procesionado en pasos de Cristo de la Hermandad del Barrio de los Remedios. Se trata del Cristo de Amaro Vázquez, que permanece habitualmente durante el año sobre el paso que está en el almacén de la capilla, el Cristo de la Flagelación, que está en la localidad onubense de Hinojos, la imagen que tallara en los años 20 Joaquín Bilbao y el actual titular que salió de las gubias del artista de Carmona, Francisco Buiza. En 1973, cuando se estrena el paso actual, la canastilla y los respiraderos que estamos viendo hoy en día,
sale la imagen del Cristo del Dolor, que es una obra de Joaquín Bilbao de 1916. Pero anteriormente sí venía saliendo el Cristo de Amaro Vázquez, que es el que podemos ver ahora mismo sobre el paso, pues a lo largo del año está situado en él, que es el titular que durante más tiempo ha estado presidiendo la cofradía. Por la problemática que tenía con esas figuras antiguas que procesionaban, que eran pues unas figuras del siglo XVIII. Estamos viendo una imagen del Señor de Bilbao que es de unas dimensiones pues bastante grandes, que pues contrarrestaban con las figuras tan pequeñas de ese misterio del siglo XVIII. Eso va a hacer que, bueno, pues que en unos años el Cristo de Bilbao procesionara solo, sin ningún otro acompañamiento, y que ya después, posteriormente, volviera a salir el Cristo de Amaro Vázquez con ese misterio del siglo XVIII, hasta que ya finalmente se decidió la realización del nuevo paso y el misterio que precede al que vemos hoy en día. Y llegamos al misterio actual, el que concibió y llevó a término el imaginero sevillano José Antonio Navarro Arteaga para abrazar al Cristo de Buiza. A juicio de todos los expertos, el conjunto mejor logrado de todos cuantos tuvo la cofradía en su historia. Estamos hablando de una obra de principios del siglo actual. Tiene su origen en 2003, en la Semana Santa del 2003, que es cuando lo vamos a ver por primera vez en la calle. Es cierto que el misterio, una de esas figuras, es un poco anterior, es de 1996, pero bueno, desde ya inicios del siglo XXI la hermandad empieza una conciencia, por así decirlo, de un interés por renovar el misterio que hasta entonces estaba procesionando. Pues bien, en el 2003 se va a estrenar este misterio que estamos viendo ahora mismo. ¿Qué es lo que podemos ver en él? Bueno, pues podemos ver a Cristo siendo azotado. Lo que ocurre es que está siendo rodeado por 5 soldados romanos, ¿de acuerdo? 2 de ellos están flagelando al Señor, uno está a sus pies preparando un ungüento con aceite, vinagre y sal para, bueno, pues aplacar las heridas del Señor y así hacer despertar para que no cayera, por así decirlo, porque en muchos casos la flagelación lo que iba a conllevar era la propia muerte del reo, y en este caso, bueno, pues eso servía para despertarlo. Y en la zona trasera lo que vamos a ver son otros 2 soldados. Uno de ellos está deteniendo en esos mismos momentos a los sayones. Podemos ver cómo en el costero izquierdo del paso, la zona trasera, es el centurión, digamos que es el que tiene mayor rango de todos los soldados que vemos en el paso, y lo que está haciendo es detener a esos soldados que están flagelando para que paren el tormento, y así el delantero puede pues aplicar ese ungüento. El que hace pareja en la zona trasera, lo que, bueno, pues lo vemos cargando el pilón, una lanza, y también pues una especie de alegoría y recuerdo a un titular histórico de la hermandad como es el Cristo de la Púrpura, ya que lo vemos sosteniendo esa túnica. Lo que se está ganando es que el Señor encaje perfectamente dentro de ese misterio y además sea un entorno completamente cerrado. No estamos viendo una figura de Cristo en el centro y después otros sayones aislados que digamos que no centran la mirada o que no vienen a conformar lo que en sí debe ser un misterio. Con este se consigue no solo porque la imagen del Señor esté en el centro y esté rodeada tanto en la zona trasera como en la delantera por romanos, sino que además se permite que la contemplación del Señor sea perfecta, porque en la disposición en la que están colocadas las figuras, por los 4 costados se puede apreciar perfectamente la imagen del Señor. Sabemos que el Señor está recogiendo en esta escena todo el sufrimiento del mundo. Sabemos además que le están azotando incluso con odio, con una dureza que roza lo inhumano, pero ¿y Él? Podemos decir que, a pesar de todo, el Señor nos está perdonando. Perdona incluso a quien le azota en este instante.
Cuando uno contempla esta escena, con la música de fondo de todas las predicaciones del Señor, uno va viendo cómo Él habla de bendecir al que lo maldice, cómo habla de rogar por los que los persiguen, cómo habla de dichosos los que sean perseguidos por mi causa. Y uno empieza a descubrir cómo el mensaje del Señor cobra sentido porque Él está respondiendo con el silencio, seguramente con la oración de aquel que lo está flagelando, de todas esas personas que están descargando el odio sobre Él. Fue un ensañamiento porque además los sayones que lo azotaban posiblemente ni fuesen judíos ni fuesen romanos, fuesen orientales, sirios, griegos, que odiaban al pueblo judío por esa hegemonía que alardeaba de ser el pueblo elegido y que descargaban también sobre el Señor el odio sobre el mismo pueblo que ellos tenían. Llegados a este punto, es importante la siguiente pregunta casi definitiva. Miremos a la columna del castigo. ¿A Jesús lo amarran o es Él quien se abraza? Atención, lo que hace Jesús es aceptar. Él lo amarran como un preso, porque Él se somete a todo el proceso que tienen con cualquier reo de muerte. Pero nosotros sí podemos contemplar cómo Él abraza la columna, cómo abraza la cruz, cómo abraza los atributos de la pasión, porque en el fondo está aceptando en todo momento cualquier instrumental, cualquier decisión de cualquier persona que está sobre Él ejerciendo una autoridad o que se está ejerciendo sobre Él en el proceso una intervención que a los ojos de Dios están cumpliendo un plan. ¿Cuál es el plan? La entrega hasta la sangre del Señor por cada uno de nosotros. Precisamente es en esta escena donde el Señor derrama su sangre por los hombres y provocado por los hombres por primera vez. Si en Getsemaní suda gotas de sangre, es fruto de una angustia que no es provocada directamente por los hombres como causa directa. Sin embargo, en la flagelación, y después veremos en la lanzada, y en todo lo que conlleva el camino del Calvario, el Señor sí está derramando sangre porque se la están provocando aquellos que son responsables del proceso. Pero no solo existía un tipo de flagelación en la época. Hay más. Acudamos de nuevo al derecho. Tenemos que distinguir los azotes que contemplaba el derecho judío, que en concreto eran 40 azotes menos uno para evitar cualquier tipo de problema con cumplir con la ley, y después estaban los azotes que aplicaba el derecho romano. Los azotes que aplicaba el derecho romano no contemplaban un número máximo de azotes, y además se da la circunstancia de que el instrumento de azote era aún más extremo que el instrumento de azote judío, acababa o bien en plomo o bien en hueso de animal. Por tanto, el dolor era absolutamente insoportable y más extremo. Pero, sin embargo, a pesar de eso, también tenemos que decir que era legal. ¿Por qué? Porque la jurisdicción bajo la que se encontraba Jesucristo en ese momento era la romana. Y, por tanto, Poncio Pilato, única y exclusivamente lo que hizo fue aplicar el derecho romano. Te hablo como médico de una forma masiva. Las heridas tan lacerantes que tenían que producir los flagrum, y el castigo cómo fue aplicado, los destrozos musculares, tendinosos, incluso óseos, no cabe duda que esa flagelación originaba fracturas, lo que es la pérdida sanguínea, hablamos ahora estrictamente desde un punto de vista meramente médico, tuvo que ser altísima, una gran hemorragia, pero bueno, Jesús lo sabía, Jesús lo tenía asumido, y ese derramamiento de sangre es por la salvación de los hombres. Es la primera vez que Jesús sangra de verdad por la acción directa de los hombres. La flagelación es la primera vez que Dios Hijo pierde sangre porque nosotros se la provocamos. El dolor que representa este misterio es descomunal, inhumano. Estamos en un momento ya avanzado de la flagelación, pero posiblemente todavía no estamos en el punto final, sino estamos en un momento en el que ya empiezan a vislumbrarse bastantes motivos de dolor, bastantes motivos de cansancio en la propia figura de Jesucristo, ¿no?, que está sufriendo este castigo, y vemos como uno de ellos, por temor a que
pues pueda morir, va a detener esa flagelación durante unos instantes al menos. La herencia del barroco ejerce su fuerza en este misterio, en la dureza, pero también allana el camino del amor de quien contempla el sufrimiento de Jesús. El barroco dulcifica la escena y nosotros, que hemos sido educados en esta imaginería, nos ayuda a nosotros a contemplar un sufrimiento de una manera dulce, en una teología de la buena muerte, donde la muerte tiene un sentido, la entrega tiene un sentido e incluso el sufrimiento tiene un sentido. Eso es propio del Evangelio, pero es cierto que no refleja la realidad del dolor, tal y como fue, pues posiblemente las posturas del Señor, las heridas del Señor y la cara del Señor tuviesen que reflejar una imagen mucho más atroz que la que nosotros contemplamos en el Señor atado a la columna y en cualquier otra imaginería de nuestra Semana Santa. No podemos dejar de mirar a la cara de los sayones, al odio incluso con el que castigan a Jesús. A su espalda, el paso de misterio de las cigarreras, el de la columna y azotes de nuestro Señor Jesucristo, sigue dándonos un mensaje. Los sentimientos de los sayones posiblemente son los sentimientos de los seres humanos, de un grupo de seres humanos ante el sufrimiento de quien está siendo en ese momento martirizado, como fue el caso del Señor. Unos puede que simplemente descarguen el odio sin pensar más allá, desde un sentimiento más primario. Otros puede que realmente tuviesen dudas. No olvidemos que al final el centurión dice verdaderamente este era el Hijo de Dios y había estado presente en la crucifixión y había estado ordenando esa crucifixión. Entonces pienso que los sentimientos eran entremezclados y en ese sentimiento entremezclado habría personas más conscientes de lo que estaban viviendo y otros no. Posiblemente ninguno fuese consciente de que estaba castigando al mismo Dios, porque si lo estuviesen haciendo se hubiesen reparado y hubiesen frenado esa descarga de odio. Pero aunque fuese por el sufrimiento humano, realmente tienen que estar desconcertados. Pero, ¿veló a alguien porque se hiciera todo bien? ¿Alguien controló en aquel patio que el castigo fuera acorde a ley? ¿Quién se preocupó de que no se excedieran, por ejemplo, con el cuerpo de Jesús? Otros coetáneos a Jesucristo que también predicaban en forma alguna una palabra, como San Juan Bautista o Esteban, fueron eliminados en primera instancia por el Sanedrín judío sin que hubiese un procedimiento como el que tuvo la suerte, entre comillas, de recibir Jesús, en el cual fue escuchado por parte no solamente del Sanedrín, sino después por parte de Poncio Pilato, que ostentaba el cargo de prefecto romano y por tanto era delegado del emperador César Tiberio y estaba encargado de como magistrado velar precisamente por las garantías. Incluso, Víctor, fíjate qué cosa más curiosa, hay constancia de unas actas de Pilato que realmente recogieron lo que en ese procedimiento se produjo, ¿no? Y esas actas no son recogidas por los evangelios apócrifos, sino por otra serie de fuentes que realmente tienen más fidelidad y más veracidad que los evangelios apócrifos, que por supuesto son mucho posteriores y para mi juicio tienen mucho menos carácter, ¿no?, que los evangelios y otras fuentes de las que surgen esas actas que está contrastado que existieron. ¿Y si hubiera muerto? ¿Qué hubiera ocurrido si Jesús no soporta el castigo en la columna y fallece allí, sin posibilidad de ser crucificado? La flagelación estaba asociada tanto a castigos autónomos como a la crucifixión. Como estaba asociada a la crucifixión, se entiende que ese castigo se tenía que realizar con carácter previo a la crucifixión, y para que el reo recibiera su pena máxima tenían que conservar la vida de él hasta que llegara al madero. Ella guarda silencio y sigue llorando. La madre cigarrera es la victoria del plan del cielo, la certeza,
la seguridad de que Dios ha vencido y se refleja en su cara. Ha ganado la eternidad. El sufrimiento redentor tiene sentido. Por eso el rostro de la victoria es eternamente bello. Ha ganado. Acudamos a la columna siempre, miremos a los ojos del Cristo de Buiza, el padre de los hermanos cigarreros, el de las manos atadas. Hemos tenido hasta 4 imágenes: el Cristo de Amaro Vázquez, el Cristo atribuido a Hita del Castillo de Hinojos, el de Joaquín Bilbao y el actual de Buiza. Y nosotros, sin tener datos históricos que corroboren esos cambios, siempre hemos entendido que, independientemente de la calidad de las imágenes artísticas, era sobre todo el acervo devocional, que es lo importante de una imagen entre sus hermanos y sus devotos. Y a lo mejor esos cambios eran debido a que esas imágenes no calaban en profundidad en la hermandad. Algo además muy complicado teniendo al lado la Virgen de la Victoria, porque nuestra hermandad era la cigarrera y la cigarrera era sobre todo su Virgen de la Victoria. Pero bueno, la historia cambia, la circunstancia también, y lo que es cierto que el Cristo de Buiza sí goza ahora mismo en la hermandad y entre sus hermanos de la devoción normal que debe tener una imagen titular en una hermandad, es decir, goza de esa devoción. Y bueno, yo te diría que ahora mismo al par que la devoción que se pueda tener a la otra imagen titular, que es la de la Virgen de la Victoria. Es cierto que, bueno, ya quizás los más jóvenes, en mi caso, bueno, pues desde siempre hemos visto la imagen del Señor de Buiza, pero también es verdad que las generaciones más antiguas, los que tienen los hermanos con más solera, pues ya vemos cómo esta imagen se ha sentado perfectamente en la vida de hermandad. Y no solo pues en la devoción a lo largo de todo el año, sino también gracias a ese misterio que podemos ver hoy en día. Hoy nadie duda de que el Cristo perfecto para este paso es el Señor de Buiza. En ese caso yo no creo que ahora mismo no hay ninguna duda en la hermandad. Ha mandado Pilato que Jesús sea azotado, que el Rey de los cielos sufra en carne propia, pero que sufra el duro castigo de los flagelos cortando su carne bendita, hincándose en su piel, destrozando tejidos. Dios Hijo sangra en abundancia. Se agarra a las cuerdas, al mármol, pero acepta. Y él estaba cumpliendo la Escritura. Y él sabía el destino del siervo de Yahvé. Y él anunció a los discípulos, camino de Jerusalén, cuál era su destino. Y él estaba asumiendo los planes del Padre. ¿Era el Padre macabro por eso? El Padre se estaba entregando a lo mejor que tenía, que era su Hijo, por la salvación de los que más quería, que somos sus criaturas, y por tanto era el modo realmente de salvarnos a todos. Todos sus hijos aguardan el Jueves Santo para volver a entender que el sufrimiento era redentor, que tenía la salvación como objetivo y que debemos aceptar este misterio de la pasión de Jesucristo como enseñanza, como agua clara en la que mirarnos siempre, sufrir para vencer, la gloria a través del dolor y la victoria de un plan divino. Jesús aceptó, demostró así su amor absoluto a todos los hombres, por siempre.